Pues todo parece indicar que las amenazas que ha hecho el presidente electo Donald Trump, no solamente hacia México, sino a todas las naciones y todas las acciones que ha estado señalando, en donde inicialmente, cuando habló de México, de la cuestión de las células criminales, de la intervención del gobierno norteamericano, de la cuestión para ellos súper importante de la migración, de detener la inmigración ilegal, o que lleguen tantos migrantes a Estados Unidos, y también las deportaciones masivas. Además de eso, pues ya comenzó con el armado de su equipo y de estrategias para comenzar con eso, pero hay algo que nos preocupa y que vale la pena que empecemos a señalar. Ya se dio a conocer cuál sería el primero de los aranceles que estaría buscando el gobierno de Donald Trump para que a ellos no les afecte, pero a México afectaría de una manera bien importante. Vamos a hablar de eso el día de hoy en este video. Quédese con nosotros. Antes que otra cosa, le invito a que se quede y nos ayude dándole clic a la campanita, suscribiéndose, dándole like y compartiendo. Pues resulta ser que el presidente Donald Trump, quien en unas cuantas horas o en algunos cuantos días estará ya tomando las riendas del país del norte, de nuestro vecino incómodo, la verdad, o seremos nosotros los vecinos incómodos de ellos. Según yo creo que así nos ven, ¿verdad? Pues bueno, aquí hay situaciones sumamente complicadas, porque las amenazas de los aranceles que hablaban de la cuestión de incluso de que el TEMEC entre Canadá, México y los Estados Unidos se desintegrara, porque a final de cuentas quienes estaban llevando la mejor parte o la mayor parte eran otros países. El hecho también de que habla de que China precisamente ha sido uno de los países que se ha visto fortalecido con la entrada de sus productos, principalmente en el área automotriz, aunque en todas las áreas, los chinos están por todos lados, y por ejemplo, no solamente en Estados Unidos, en México los vemos, que las empresas automotrices chinas están a todo lo que dan. En Estados Unidos también se habla, o él ha señalado, que el gobierno que está a punto de terminar de Joe Biden ha sido un gobierno permisivo, que ha dejado primero entrar de manera ilegal o de manera indiscriminada a ilegales, y que de una u otra manera también no ha ayudado a la economía norteamericana. Pero bueno, vamos a hablar acerca de Kristi Noem, quien es la gobernadora de Dakota del Sur, y que precisamente ella sería la encargada. Ahorita le voy a decir exactamente de qué sería la encargada la gobernadora Kristi Noem, gobernadora de Dakota del Sur, sería la elegida por el presidente electo Donald Trump para ser la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Incluso estuvo ya compareciendo ante los senadores y habló precisamente de esta situación, la cual vamos a ver precisamente en este video. Córrelo, por favor. Will you work with President Trump to reinstate the Remain in Mexico program that the president had in place in his first term, which does so much to ensure that those who would seek to abuse our asylum system are not allowed into the country, and those who have legitimate asylum claims, their claims are processed in due order and in due course, but they wait in Mexico until those claims are fully processed. Will you work to reinstate that program? Yes, Senator, the President and I have talked extensively about this, and will 100% partner with him to reinstate the Remain in Mexico policy and make sure that it's in place. Fantastic. I think Travis might be alive today if that policy had been in place. Let me ask you about CBP One, the phone app that I've called concierge service for illegal immigrants. Hablan del programa CBP One, que lo quieren desaparecer, que ha sido un programa para apoyar o para ayudar a inmigrantes, en donde muchos de ellos se han beneficiado para que el gobierno norteamericano les dé asilo o también los ayude a quedarse precisamente allá en la Unión Americana, el cual lo piensa desaparecer al 100%. I'm sure you're familiar with it. This was the Biden administration's effort to allow asylum seekers to apply ahead of time using their phones, but not actually to provide any evidence that they needed asylum. There was a newspaper report, a press report, that said the only problem with the app is it never asks users, are you seeking asylum? They don't ask for any asylum evidence. They simply release these so-called asylum seekers who use the app into the country on parole. Sometimes they're never given a hearing. The Inspector General actually did a report, a full investigation report on CBP
CBP One. Entonces, para que más o menos lo vayamos entendiendo, ese programa de CBP One, como le decía, hablaban de manera indiscriminada, o le está diciendo el senador Josh Hawley a lo que será la próxima secretaria de Seguridad Nacional, la gobernadora de Dakota, Kristi Noem, en donde le habla precisamente de que este programa de CBP One o CBP1 tiene que desaparecer porque mucha gente ha pedido asilo político en Estados Unidos, porque por ejemplo en México por la cuestión de la inseguridad, en otros países en Centroamérica por las cuestiones humanitarias, por los países en donde se habla que han llegado las dictaduras, en fin, este tipo de situaciones se van a acabar. Entonces están hablando ya muy en serio, ya a días de que tome precisamente las riendas del país Donald Trump de esta situación. De hecho, como le comentaba, Kristi Noem, gobernadora de Dakota del Sur, quien fue ya elegida o será la próxima secretaria de Seguridad, dijo que buscará restablecer el programa Quédate en México, principalmente para, obviamente, los connacionales. Añadió que trabajará con Trump para recuperar una iniciativa lanzada durante su primer mandato que requiere que los solicitantes de asilo permanezcan en México mientras sus casos son revisados por los tribunales. Y lo que le comentaba el senador con el cual estaba conversando, el senador Josh Hawley, es que no se hace eso, o no se hacía eso. Simple y sencillamente se hacía un papeleo y bueno, a muchos de ellos les daban luz verde y se quedaban en los Estados Unidos. En fin, la presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, habló precisamente también de una reunión de los líderes, o mejor dicho, de las cancillerías de los países de América Latina para acordar estrategias conjuntas para la defensa de los migrantes en los Estados Unidos. Esto vale muchísimo la pena que lo veamos y que escuchemos lo que tiene que decir nuestra presidenta. Ayer hubo una primera reunión con distintos países, se reunieron los subsecretarios de distintos países a distancia, y ahí iniciamos conversaciones para poder fortalecer la estrategia, por un lado para evitar la migración a través de la cooperación para el desarrollo, que es la esencia de nuestra estrategia. Las personas no migran, la mayoría por gusto, sino por necesidad. Eso lo sabemos perfectamente. La gran mayoría de la gente no es por el simple gusto de querer vivir en los Estados Unidos, sino de que en sus comunidades, en sus países, no están las condiciones para poder ni siquiera vivir, ni siquiera desarrollarse. Lo que sí preocupa seriamente en nuestro país es que el 98% de los indocumentados, o mejor dicho, de la gente que trata de pasar a Estados Unidos, o muchas veces aquellos que son deportados, el 98% se queda en México. Se quedan en México y sabemos que las células criminales se han encargado también de reclutar a muchos centroamericanos para que formen parte de sus células. Se habla precisamente que de 719,000 que entraron a México de manera irregular, solo, imagínese usted, 16,000 fueron deportados a sus países de origen. Entonces, sí se viene una situación meramente complicada. Fíjense, quien se fue a Estados Unidos a buscar de manera importante, empezar a hablar con la gente que mueve obviamente los dineros, que son los empresarios automotrices, pues fue Marcelo Ebrard. El secretario Marcelo estuvo presente en Detroit, Michigan, para atender diversas actividades. Estuvo en el foro El papel del libre comercio en la industria automotriz, en la sede de la Cámara de Comercio de Detroit, en donde interactuó con directivos de los 70, escuche usted, 70 principales emporios o empresas automotrices y de autopartes que forman parte de la cadena de valor automotriz en Norteamérica. Entonces, aquí lo que está haciendo es también, de una u otra manera, no solamente en la cuestión política, sino en la cuestión económica, estar pues de la mano de los que realmente hacen
pues todo el business, el negocio, que dan trabajo tanto para mexicanos como para norteamericanos, que son las empresas automotrices, en donde no solamente es la manufactura del vehículo, sino también de todas las partes. Entonces, esto es importante para que se den cuenta que el trabajo que está haciendo este gobierno, y con la entrada de Trump en unos cuantos días, se viene una situación, como le decía, sumamente complicada. ¿Por qué se viene algo complicado esto? Y se lo voy a leer rápidamente. La economía mexicana, que particularmente, y si somos honestos, se ve pues vulnerable o es vulnerable precisamente ante las amenazas de Donald Trump, ya que la imposición de aranceles se habla de que el 80%, o se dice, o se asegura que el 80% de nuestras exportaciones tienen como destino a Estados Unidos, por lo que si Trump cumple con su amenaza, aunque viole el TEMEC, habría una significativa disminución de remesas. Como resultado, el empleo y los salarios efectivamente pagados en las empresas exportadoras caerían, así como el valor agregado generado. Y con la caída en el PIB, en el Producto Interno Bruto, sería severo, un choque negativo real, ya que las exportaciones se han constituido como la principal fuente de modernización y crecimiento de la economía de nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Se lo voy a decir ahora. ¿Qué es lo que ya están hablando los norteamericanos? ¿Cuáles son los primeros aranceles que estarían poniendo a lo que sale de Estados Unidos? Usted diría a la cuestión automotriz, a algunos productos en específico, a las remesas, al dinero que sale de Estados Unidos a México. Así. Imagínese usted que estarían ya poniendo todavía más trabas para ese dinero que llega a nuestro país, todavía se quede más en los Estados Unidos. Le pongo un ejemplo: si a usted recibe $100 de un depósito o algo que le pone algún familiar, regularmente son entre $3 a $4, y hay empresas que eso te están reteniendo por hacer la transferencia a nuestro país. Entonces se van a ir sobre eso. Van a elevar enormemente que las remesas lleguen a México de manera diminuta. ¿En qué porcentaje? Todavía no lo sabemos. De hecho, esto me llama mucho la atención y voy a darle lectura a lo que Simón Levy estaba posteando, porque muchos se preguntan qué va a pasar con el peso mexicano en los siguientes meses. La información que va a suceder, ahí les va. El presidente se va a ir, dice, con el 10% a las remesas que se envíen desde Estados Unidos. Y si nos vamos a todo lo que el panorama que se ve es nada halagador. Ustedes sabían que en el 2024 México recibió más de 4.575 millones de dólares en remesas, pero aquí el dato que cambiaría todo: 7.6% de esas remesas están vinculadas desafortunadamente con el crimen organizado. Sí, el dinero que entra no siempre es limpio. 2. El presidente Trump creará un impuesto a remesas. El impuesto va precisamente, entre comillas, primero contra el crimen organizado, pero le va a pegar a toda la población, porque hay muchísimos pueblos, muchísimas ciudades y miles o millones de familias mexicanas que reciben dólares para poder subsistir. Es un golpe directo precisamente para las organizaciones criminales, y para el lavado de dinero, y desde el sistema financiero se ve pues una propuesta interesante, pero a la demás población claro que también va a pegar. Es un juego fácil, no se trata solo de cobrar impuestos, sino de rastrear quién recibe y cómo se gasta el dinero en México. Retiras tu remesa en efectivo de inmediato. Eres un foco de atención, y también la cantidad de dinero que tú recibes. El flujo sin control ya no será permitido. Entonces van a tener en Estados Unidos mucha atención de dónde viene el dinero, quién lo recibe y hasta cómo se gasta. Así las cosas. Con Trump de regreso, el flujo de dólares caería en 2024. Las remesas, que sumaron 60,000 millones de dólares, de las cuales más del 70% se destinaron al consumo, pero esta bonanza parece ser que con el gobierno, los siguientes 4 años de Donald Trump, llegará a su fin. Es un golpe al bolsillo mexicano. La caída entre el 15 y 20% en remesas significaría
entre 9,000 y 12,000 millones de dólares menos en nuestro país, pero el impacto va más allá y la clave es el multiplicador fiscal, porque entraría también la cuestión fiscal. Cada dólar de remesas que no se quede solo en el bolsillo, te lo gastas en comida y ese dinero llega al vendedor, quien paga a proveedores, empleados y así sucesivamente. Este ciclo genera un impacto de 1.5% más en la economía. Entonces, estamos hablando de que están pensando de manera pues maquiavélicamente, primero pues es que esto es real, para darnos cuenta de que la cuestión del crimen organizado y el dinero que llega de Estados Unidos no siempre, como lo acaba de decir o lo leímos de la cuenta de Simón Levy, sino también es importante el darnos cuenta de que hay, como lo decía en un video anterior, hay comunidades que prácticamente el 80% de sus ingresos, comunidades en el estado de Michoacán o en diferentes estados de la República Mexicana, que viven sus habitantes con las remesas. ¿Se imagina usted si hay esa disminución? O solamente, no solamente eso, sino también la deportación masiva de todos aquellos mexicanos, y no solamente mexicanos, de aquellas personas que serían expulsadas en masa. Aquí la pregunta es, ¿se quedarán en México? ¿Hará Estados Unidos la deportación y nos los aventará a nosotros nada más? O sea, aquí el asunto es, si es así, imagínense el problema, es lo que comentaba la presidenta. Por eso hay tantos países latinoamericanos principalmente que hablan, primero van a buscar los norteamericanos, o mejor dicho, estadounidenses, de que la gente se quede en sus lugares de origen, que la frontera con Estados Unidos la van a tratar de cerrar a la cuestión de la migración ilegal, pero de manera a piedra y lodo, como lo dicen. Y también aquí la situación es que si en México, en los estados fronterizos, se queda precisamente gente de hermanos de Centroamérica, de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, o gente que viene todavía de más abajo, incluso hay personas que de Asia, incluso han hasta llegado a través de México para poder ingresar a través de nuestra frontera hacia los Estados Unidos. Entonces es una situación sumamente complicada, pero el primer arancel, imagínese usted, va a ser para las remesas. Si usted, como muchos, trabajamos, porque eso me incluyo, para tal vez alguna empresa norteamericana y te llega tu dinero, pues bueno, tú tienes la manera de comprobar que lo que estás haciendo es algo lícito. Tú recibes tus dólares, pero ya desde el momento en el cual, en lugar de pagar una cantidad no tan alta en cuestión de impuesto, sino te la van a inflar de manera importante, es un golpe a tu bolsillo, es un golpe a las familias y es un golpe que definitivamente va a pegar duro a México. Es por eso que la presidenta está junto con otros países latinoamericanos y también con con su gobierno, buscando la manera de que esto pegue de manera pues lo menos posible. Esperemos que de verdad este gobierno, al cual le tenemos muchísima fe, el de la doctora Claudia Sheinbaum, pues nos ayude a seguir manteniendo ese equilibrio a pesar de las amenazas del nuevo presidente de los Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros, gracias por habernos aguantado en este extenso video y nos vemos en el siguiente video de Carroña Política. Gracias, hasta la próxima mis amigos, les dejo recomendaciones de videos anteriores y aquí estaremos al pie de cañón.